16 de octubre de 1863, Londres. Un grupo de hombres perteneciente a las clases medias y acomodadas de la Inglaterra victoriana se reúne en la taberna Freemasons para cavilar y discutir acerca de un juego muy común y básico que lleva siglos efectuándose en diferentes zonas del planeta. Un juego que consiste en, fundamentalmente, dar patadas a una pelota hasta lograr llevarla a una red. Absurdo, irrisorio si lo vemos así. Sin embargo, probablemente ninguno de esos hombres imaginaba que el reglamento que iban a establecer para regular ese juego tan simple se convertiría en uno de los fenómenos culturales más relevantes de la historia de la humanidad. Hoy el fútbol mueve cientos de miles de millones de euros. Los grandes magnates que gobiernan el mundo se ven influidos por este aparentemente humilde juego, o directamente están inmersos en las estructuras y negocios que lo envuelven. Millones de personas lloran por él, discuten por él, viajan miles de kilómetros por él, y según ciertos estadísticos, la final del Mundial masculino llega a ser vista por cerca de 1.500 millones de personas en todo el planeta. Pero, ¿qué tiene realmente el fútbol? Porque, si lo pensamos fríamente, no dejan de ser 22 personas persiguiendo y pateando un balón. Incluso, no lo neguemos, hay muchos partidos terriblemente aburridos, hasta para personas como yo, que se han criado jugando y jugando detrás de un balón. Mismamente, el otro día estaba viendo la final del Mundial, donde España ganó la segunda estrella, y aunque no fue un partido extremadamente soso, la mayoría del tiempo no hubo ocasiones, pero aún así, todas las personas que estábamos en la plaza del pueblo viendo el partido en las pantallas gigantes, estábamos nerviosas, con las emociones a flor de piel. Unos más, otros menos. Yo, por ejemplo, no suelo saltarme mucho. Pero el caso es que se generó un clima, un ambiente, un contexto muy particular. Y con esto ya voy introduciendo ciertas claves que debemos tener en cuenta. ¿Por qué alguien puede llorar? Puede llegar a llorar cuando gana su equipo. ¿Por qué una derrota puede incluso arruinar el día a muchas personas? ¿Por qué padres transmiten a sus hijos de generación en generación el ser del mismo club como si de una herencia hipervaliosa se tratase? ¿Por qué existe tanta rivalidad entre diversos equipos? ¿Por qué un deporte puede convertirse en parte de quien eres y guiar incluso tu más mundana cotidianidad o dar sentido a tu vida? Hoy, en Engrama Psicología, proyecto dedicado a la formación y terapia psicológica, desde la evidencia científica y el análisis funcional de la conducta, vamos a intentar responder a todas estas preguntas. Cada historia es un mundo y cuenta con sus particularidades. Cada persona tiene unos aprendizajes distintos. Pero sí es cierto que la mayoría nos criamos bajo el manto de una socialización similar y también contamos con patrones conductuales jerárquicos muy parecidos que guían nuestro instinto en la Tierra. Más allá de que no podamos hacer un análisis extremadamente exhaustivo, sí vamos a hacerlo obviando al menos constructos vacíos, tópicos o tautologías que no nos llevan a ningún buen puerto. Nada explica, por ejemplo, decir que el fútbol es el deporte más seguido porque genera mucha pasión. Ya, claro, pero ¿qué es la pasión? La pasión, ese concepto, es una palabra vacía, fruto del lenguaje popular, pero no es un término científico, ni mínimamente operativizado como para poder dar explicaciones desde el mismo. Y ya sí, sin más dilación, que comience el partido. Capítulo 1. Identidad y pertenencia. Ve a un estadio, me da igual si es el estadio San Siro en Milán, la Bombonera de Boca Juniors o el estadio municipal de la Albuera donde juega la Gimnástica Segoviana. Tú ve a un estadio y observa el comportamiento de la gente de tu alrededor. ¿Cuántos verdaderamente están viendo o disfrutando el fútbol? ¿Cuántos verdaderamente parecen interesados en las jugadas, dinámicas o estrategias que los jugadores desempeñan? El fútbol se ha convertido en un fenómeno que va mucho más allá del juego y el deporte. En las gradas verás sonrisas, ilusión, abrazos efusivos o incluso gritos, amenazas y conflictos. Pasión, sí, mucha pasión. Comportamientos viscerales, identitarismos, confrontación, emociones a flor de piel. Pero el partido va 0-0. No ha habido ni un tiro a puerta. De hecho, el 90% del tiempo, la dinámica han sido pases horizontales entre defensas y mediocampistas. El delantero del equipo solo ha tocado la bola una vez en todo el partido. Incluso, como decía antes, esto mismo sucedió en buena parte en el partido final del Mundial entre Argentina y España, que culminó con esa segunda estrella para los ibéricos. Es decir, hasta en una final del torneo más importante del mundo, hasta en el partido que paraliza a casi todo el planeta, sucede esto.
sucede que hay tramos muy largos del partido, donde apenas está sucediendo nada en el juego. ¿Cómo puede ser algo así? El deporte más seguido y amado de la historia de la humanidad. ¿Cómo puede ser que miles de millones de personas en el mundo condicionen su semana por lo que sucede en un césped pintado con 4 líneas blancas? Básicamente, la cuestión está en que el fútbol mayormente no va de fútbol, no va de meter un gol, hay mucho más allá. Y esto, obviamente, no es exclusivo del fútbol, pero sí vamos a centrarnos hoy en dar las explicaciones desde este prisma, aunque sean extrapolables a muchos otros contextos o a muchos otros deportes. Utilicemos, pues, la excusa del fútbol para aprender sobre psicología y conducta humana. Y hablando de excusas, justamente esa es la palabra. El fútbol es una excusa para socializar, para sentir, para creer que se poseen las riendas de la propia vida, para formar parte de algo, para compartir, para cooperar, para bosquejar a un enemigo en común, para, a fin de cuentas, tolerar la incertidumbre que implica la existencia, contar con explicaciones a los fenómenos circundantes y, en definitiva, tener un motivo para levantarse muchos días sin que la zozobra o el desánimo aneguen por completo cada ápice de nuestra corporalidad. Los seres humanos no solo sobrevivimos como individuos, sobrevivimos formando grupos. Nuestra especie nunca fue especialmente rápida, ni especialmente fuerte. Lo que nos hizo extraordinarios fue cooperar, y para cooperar necesitábamos distinguir rápidamente quién era de los nuestros, entre comillas, y quién no, hacia dónde debíamos caminar, qué era el bien, qué era el mal. Por si alguno aún lo duda, no existe un instinto futbolero. Evidentemente no es algo que vaya en los genes, que vaya en nuestra filogenia como tal. Pero lo que sí que va forjado a fuego en nuestra filogenia es esa necesidad de adaptarnos, de protegernos, de asociarnos y, en resumen, de sobrevivir. Siendo reduccionistas, todas las acciones humanas convergen en el mismo punto, la adaptación al medio. Incluso aquellas acciones que aparentemente nos generan un malestar son conductas adaptativas. Incluso esa persona que se recluye en casa deprimida está teniendo conductas adaptativas. Mismamente, puede ser que en su trabajo tenga unas condiciones penosas, que haya perdido relación con vínculos significativos, que se encuentre bajo una crisis existencial. Ante todo eso, recluirse en casa y no salir de la cama implica conductas adaptativas y coherentes con lo que sucede en su realidad. Ahora bien, por supuesto, esto es pan para hoy, pero hambre para mañana. Es decir, a largo plazo no es el mejor camino para la persona si quiere ser feliz. Pero es que la conducta humana no entiende de felicidad. No es su principal propósito. No busca de manera inmanente abocar en tal puerto. La conducta humana busca adaptación. Y tratando de hallar tal adaptación, en ocasiones podemos llegar a caer en agujeros o bucles. Y hablando de problemas psicológicos, de bucles en los que nos imbuimos, te interrumpo un segundín el vídeo para recordarte que, si buscas ayuda psicológica online desde la aplicación del conocimiento científico más riguroso de esta disciplina, desde la calidez, la empatía y la aceptación incondicional, puedes contactarnos rellenando el formulario que aparece en nuestra web, www.engramapsicología.es, o escribiéndonos por WhatsApp directamente al +34 664 24 1938. Estaremos encantados de formar parte de ese cambio que tanto tiempo llevas buscando. Estaremos encantados de intentar ayudarte a salir de esos bucles y forjar nuevos aprendizajes en tu vida. Y ahora sí, continuemos. La forma que tenemos de adaptarnos puede ser variopinta, pero la morfología es lo de menos. Esa apariencia, esa forma, es lo de menos. Pudiera ser que una persona se haga socia del Racing de Santander, otra que se apunte a clases de ganchillo, o incluso alguna otra que lidere o se afilie a un partido político. Distintas morfologías, distintas formas, apariencias, distintas conductas, al menos, como te digo, en apariencia. Pero lo que subyace muchas veces es lo mismo. Muchas veces detrás de conductas aparentemente muy disonantes entre sí, existe la misma función, el mismo porqué. Y entre esas funciones jerárquicas que mueven al ser humano, insisto, en el núcleo de todo, está la supervivencia o adaptación. Hoy, quizá ya la mayoría de personas pues no pertenecemos a una tribu, pero sí pertenecemos a una religión, a un partido político, a una nación, a una comunidad online, una ideología o lo que pertoca en el día de hoy, un equipo de fútbol. Pertenecer, sentirnos parte de algo, componer las piezas del puzzle de nuestra identidad, nos amaina el viaje. Nos hace más llevadero el día a día,
nos permite adaptarnos mejor, nos hace ganar más papeletas para la supervivencia. Nos brinda una serie de reglas, normas o valores comunes que reducen significativamente la incertidumbre, o al menos nos da la sensación de que lo reduce. Sí, esa querida incertidumbre que tanto odiamos los seres humanos. La conducta humana está determinada. Lo queramos creer o no, hay una serie de leyes que dominan lo que hacemos. No somos tan libres como nos pensamos. Tal determinación se establece por los principios de aprendizaje. Ya digo, leyes que explican lo que hacemos, por qué nos comportamos como nos comportamos. Y es que aprender, ser capaces de aprender y aumentar nuestro repertorio comportamental, es decir, tener más caminos para llegar a una misma solución, es lo que nos diferenció de muchos otros seres. Quizá un hongo, por ejemplo, residía en un contexto donde absorber los nutrientes de su ambiente era suficiente para su supervivencia. Con eso pudo adaptarse y sobrevivir generación a generación. Pero en los humanos o muchos otros animales, aprender fue diferencial. Aquellos seres que mejor aprendieron fueron perdurando en el tiempo, fueron transmitiendo sus genes a los venideros descendientes. Por absurdo que suene, aprender es una de las grandes claves de la dominación humana, de la razón por la que detentamos el trono putativo de este mundo. Hoy día puede parecernos algo banal, pues tenemos normalizado el que aprendemos. Pero créeme, podríamos no aprender. Podríamos ser seres mucho más simples y que nos valiese con un par de acciones para sobrevivir. Pero no, nosotros teníamos que cazar, teníamos que buscar alimento, teníamos que apañárnoslas si queríamos llegar al día siguiente. Y eso requería la capacidad de aprender, de cooperar y más adelante de comunicarnos mediante un lenguaje complejo que fuimos desarrollando. ¿Y cómo aprendemos los seres humanos? Pues por moldeamiento o por modelado, por consecuencias o por reglas. En gran parte, los seres humanos aprendemos por consecuencias, sí, por lo que siga nuestra conducta, por los resultados gestados a raíz de nuestra interacción en el mundo. Sin embargo, no siempre es así. No necesitamos experimentarlo todo para aprender. Sería distópico. No tendríamos tiempo suficiente para aprender. Nuestro repertorio de aprendizaje quedaría tan enclenque y exiguo que no seríamos más que entes reducidos a 4 acciones súper específicas. Para que el ser humano no tenga que experimentarlo todo y aún así pueda seguir aprendiendo, hay diversos procesos de aprendizaje que toman lugar. Podríamos hablar de la generalización y cómo tendemos a comportarnos de manera similar ante estímulos similares a otros con los que ya interactuamos en el pasado. Eso nos libera, nos permite no gastar tantos recursos. Si algo se parece a otra cosa, tendrá sentido comportarnos parecido ante ello, y así obtener las mismas consecuencias que obtuvimos en su día. Y hoy por ende, seguimos buscando. Pero más allá de estos procesos, me gustaría centrarme en la conducta gobernada por reglas. Otro proceso que permite que no necesitemos experimentarlo todo en propias carnes para seguir aprendiendo. Desde que nacemos nos vamos empapando de cada interacción, vamos socializando en un seno cultural concreto. Nos van educando con una serie de premisas, de axiomas, de reglas, nos dicen qué está bien, qué está mal, nos aseveran qué sucederá si hacemos determinada cosa. Por ejemplo, nos dejan claro que si cruzamos por el paso de peatones cuando el semáforo está en verde para los coches, es posible que tengamos un accidente. Debemos cruzar cuando esté en verde para nosotros y rojo para los coches. Y seguro que la mayoría de nosotros no va constantemente cruzando cuando no le toca, para probar si esto es así o no es así, si la regla que nos han inculcado es correcta. O al menos la mayoría de nosotros no ha llegado a experimentar ese accidente en propias carnes. No obstante, nos ceñimos a esa regla verbal en la mayoría de ocasiones. Y así, como esa regla, existen muchas otras que nos indican qué debemos hacer ante una situación novedosa o pseudo-novedosa. Multitud de reglas sojuzgan nuestro ser a diario. No necesitamos enfrentarnos a toda experiencia. Ya digo, sería distópico si queremos aprender, aumentar nuestro repertorio comportamental, ser seres cada vez más complejos. Y todas esas reglas germinan bajo el paraguas de una sociedad concreta, de un colectivo específico, de un grupo particular. El fútbol aglomera colectivos. Y como en todo colectivo, se fraguan reglas verbales. Como en toda comunidad, se fraguan reglas verbales. Insisto, el fútbol no deja de ser un conjunto de comunidades, de colectivos, de endogrupos versus exogrupos. Se generan reglas que compartimos con los nuestros, con los que consideramos de nuestro endogrupo, y que se oponen a las que comparten, quizá, en otro exogrupo.
La teoría de la identidad social, desarrollada principalmente por Henry Tajfel y John Turner, intenta explicar por qué una parte de lo que somos depende de los grupos a los que sentimos que pertenecemos. Las personas obtenemos parte de nuestro autoconcepto de todos estos grupos con los que vamos interactuando. Seamos conscientes o no, emitimos conductas que van siendo reforzadas o castigadas en un medio concreto. Pertenecemos a grupos, colectivos o grupúsculos que, como señalaba anteriormente, nos dictan una serie de reglas sobre lo que está bien o está mal, sobre lo que reforzará o castigará nuestra conducta, sobre cómo debemos desenvolvernos en el mundo. Yo, por ejemplo, no soy solo Marcos. Soy español, soy castellano, soy segoviano, soy de determinada familia, pertenezco a cierto grupo de amigos, aliento por cierto club de fútbol, me gusta la música relacionada con el mundo del rock, el ska o el punk, me dedico al ámbito de la psicología. Es decir, para no liarnos, soy muchas cosas. Muchas características construyen mi ser, muchos grupos definen mi posición y conducta en el mundo. El fútbol es una de esas grandes piezas para muchísima gente. No solo ofrece entretenimiento, ofrece algo mucho más profundo: identidad y pertenencia. Y pertenecer a un grupo no consiste únicamente en decir soy de este equipo, soy del Real Madrid, soy del Fútbol Club Barcelona, soy del Caja Segovia. No, significa incorporarte a toda una red de normas, símbolos, tradiciones y rituales compartidos. De repente sabes qué colores vistes, qué himno cantas, qué partidos son importantes, con quién celebras las victorias y con quién compartes las derrotas. Pero hay algo todavía más interesante. Los grupos no solo responden a la pregunta de quién eres, también reducen parte de la incertidumbre sobre cómo actuar. En un mundo enormemente complejo, pertenecer proporciona un marco de referencia, organiza el comportamiento, ofrece una narrativa compartida y hace que muchas decisiones sociales resulten mucho más sencillas. Además, casi toda identidad se construye por contraste. Para que exista un nosotros, también tiene que existir un ellos. Por eso el fútbol no solo establece a quién apoyar, sino también quién representa al rival. No porque el odio sea inevitable, sino porque las categorías sociales se vuelven mucho más fuertes cuando existe comparación, cuando existe ese contraste. De hecho, sabemos desde la psicología social que basta con dividir a las personas en grupos completamente arbitrarios para que empiecen a favorecer a los miembros del propio grupo, incluso cuando antes no se conocían entre sí. Remontémonos a 1954, al experimento conocido como la Cueva de los Ladrones realizado por el psicólogo Muzaffer Sherif. Sherif reunió a 22 niños de unos 11 años cada uno en un campamento de verano y los dividió en dos grupos, sin que conocieran entre sí la existencia del otro. El estudio básicamente tuvo tres fases. En primer lugar, la formación de grupos. Cada grupo desarrolló su propia identidad, normas, líderes y nombre. En segundo lugar, la competición. Se organizaron torneos con premios limitados. La rivalidad produjo rápidamente insultos, estereotipos, rechazo, incluso conductas agresivas, pese a que anteriormente los niños no tenían problemas entre sí, ni siquiera se conocían demasiado. La competición se había vuelto hostil. Y en tercer lugar, una de las fases que tuvo el experimento fue la de cooperación. Tras haber hecho estas anteriores fases y haber dividido a los niños en determinados grupos, se intentó reducir el conflicto que se había ocasionado haciendo que los grupos compartieran actividades agradables. Pero esto no funcionó demasiado. Después introdujeron metas supraordenadas, es decir, problemas que solo podían resolver colaborando, como reparar el suministro de agua o empujar juntos un vehículo. Ahí sí, la hostilidad disminuyó progresivamente. La conclusión principal fue que el conflicto entre grupos no surge necesariamente porque sus miembros tengan una personalidad agresiva. Puede aparecer cuando el contexto establece competencia por recursos, por premios, por estatus. Del mismo modo, esa rivalidad hostil puede aminorar cuando la cooperación se requiere hacia objetivos comunes compartidos. En resumen, velamos por los nuestros, por los que consideramos de nuestro endogrupo, por los que reman a nuestro favor o buscan privilegiar nuestros intereses. Por el contrario, nos enfrentamos y rivalizamos con los opuestos, con los que justamente compiten con nuestros intereses. Desde una perspectiva conductual, pertenecer a un equipo significa entrar en una enorme red de contingencias sociales. Animar, ir al estadio, cantar el himno o comentar el partido con los amigos son conductas que, durante años, han sido reforzadas por la aceptación, la conexión y la emoción compartida.
Poco a poco, comportarte como miembro de ese grupo deja de ser algo que haces y empieza a convertirse en parte de quién eres. Quizá por eso, cuando tu equipo gana, no dices «han ganado». No, dices «hemos ganado». Aunque tú no hayas jugado el partido, o incluso aunque seas pésimo jugando al fútbol y casi ni te guste practicarlo. Porque psicológicamente el equipo ya no es solo 11 jugadores sobre un campo, ha pasado a formar parte de tu propia identidad. Y ahí reside, probablemente, uno de los mayores poderes del fútbol. Esto podría suceder con otros deportes, perfectamente podría suceder. Pero fue el fútbol en el que se fue potenciando, promoviendo y generando una infraestructura o arraigo cultural que ya es difícil de disolver. Pero, ¿realmente? ¿Por qué necesitamos tanto pertenecer? Autores como Baumeister y Lehrer propusieron que la necesidad de pertenencia es una motivación humana fundamental. No es un lujo, no es un capricho. Las personas necesitamos relaciones relativamente estables donde sintamos aceptación, protección, seguridad, estabilidad y donde se reduzca la incertidumbre sobre cómo debemos comportarnos. Esto fundamentalmente. El fútbol, ya digo, ofrece exactamente eso, y no por el juego en sí, sino por el fenómeno que trasciende al mismo. Hay rituales, hay símbolos, hay canciones, hay historia, hay memoria compartida, hay lenguaje propio, hay colores, hay héroes, hay enemigos comunes. Y todo ello fortalece enormemente el sentimiento de pertenencia. Capítulo 2. ¿El fútbol tiene algo que no tienen otros deportes? Previamente había dicho que lo que sucede con el fútbol no es tanto por el fútbol, sino por haber sido casualmente el deporte que más se ha promovido, potenciado, generado una infraestructura, un arraigo cultural, unos rituales, hábitos, símbolos, tradiciones. Pero, ¿y si sí tiene algo diferencial el fútbol ante otros juegos o deportes? O incluso otro tipo de actividades. ¿Y si hay elementos particulares que llevan el fútbol a enganchar mucho más? Hasta ahora hemos hablado de identidad, de pertenencia, de aprendizaje y cultura. Pero todavía queda una pregunta importante por responder. ¿Por qué precisamente el fútbol? Porque identidad pueden generar también el rugby, el baloncesto o incluso un club de ajedrez. Entonces, ¿qué tiene el propio juego del fútbol, el propio juego en sí, para haber terminado convirtiéndose en el deporte más seguido y adorado del planeta? Desde una perspectiva funcional, un juego no deja de ser un conjunto de contingencias. Es decir, un sistema de reglas que establece qué conductas son posibles, cuáles son sus consecuencias y con qué frecuencia aparecen esas consecuencias. Y el fútbol, probablemente sin que nadie lo diseñara deliberadamente para ello, posee una estructura de contingencias extraordinariamente eficaz para mantener la conducta de jugadores y espectadores. Aunque igualmente creo que no es lo más diferencial, sino que la clave radica en el fenómeno que trasciende al juego, en lo que comentaba antes, en todo ese fenómeno cultural, en todas esas cuestiones de identidad y pertenencia. Pero bueno, igualmente, analicemos. También, antes de analizar, hago un breve inciso. Escucharás varios tecnicismos, palabras como contingencia, reforzador, castigo, principios de aprendizaje. Son terminología perteneciente a la psicología científica. Te recuerdo que si quieres formarte en psicología científica, en filosofía de la ciencia o en análisis funcional de la conducta, que es el enfoque y la herramienta que nosotros principalmente llevamos a cabo o ejecutamos, si quieres todo esto, contamos con un amplio catálogo de formaciones online impartidas por los mejores referentes del panorama. Puedes además inscribirte mediante pago a plazos si tienes condiciones económicas desfavorables y además nuestras formaciones cuentan con aval universitario, mediante la otorgación de créditos y títulos expedidos en calidad de experto o incluso máster universitario, dependiendo ya de cada formación a cuál te interese inscribirte. Si te interesa, puedes visitar nuestra web www.engramapsicología.es, pero ahora sigamos. En primer lugar, el fútbol presenta una proporción muy particular entre esfuerzo y consecuencia. Durante la mayor parte del partido apenas ocurre aquello que todos buscan, el gol. Se corre, se pasa, se presiona, se defiende, se pierde el balón, se recupera. Pero la consecuencia de mayor valor reforzante aparece muy pocas veces. Y precisamente por esa escasez adquiere un enorme valor funcional. Si en un partido hubiera 30 goles, como ocurre en otros deportes, donde la puntuación es mucho más elevada, cada uno de ellos perdería gran parte de su capacidad para alterar el comportamiento y el estado emocional de quienes participan. En el fútbol, un único acontecimiento puede reorganizar completamente 90 minutos de interacción. Es curioso porque en los últimos años han salido proyectos como la Kings League de Gerard Piqué, en donde la premisa justamente era la de que se necesitaba más adrenalina, dopamina, caos, se buscaba de alguna manera reformular el fútbol, modernizarlo, adaptarlo a los tiempos actuales.
Y por supuesto, teniendo en cuenta esa adaptación a los tiempos actuales, se buscaba que todo el tiempo estuvieran sucediendo cosas. Se sostenía la idea de que las generaciones actuales no son capaces de mantener la atención en un partido largo de fútbol, y que para ello era necesario meter reglas nuevas, que hubiera muchos más goles, que todo el tiempo sucedieran cosas. Y esto me parece buena idea, incluso una muy buena idea, pero una muy buena idea a corto plazo. De hecho, hemos visto cómo esos proyectos empezaron muy bien, fenómenos de masas, pero a día de hoy no consiguen ninguna estabilidad. A largo plazo no son una buena idea. Al principio puede ser muy llamativo que todo el rato haya goles, pero al final uno acabará habituándose igual. Ese fenómeno está en todos los seres humanos, la habituación. El gol no generará la misma reacción que generaba antes. Si nos hemos expuesto sucesivamente, de manera constante y periódica a un mismo estímulo, no vamos a reaccionar igual. Se ha de encontrar un equilibrio, aunque de todos modos, a mi parecer, el principal problema por el que proyectos como la Kings League han acabado cayendo en saco roto es más por no haber fortalecido los sentimientos de identidad y pertenencia que antes mencionaba. En estas ligas, mismamente, los jugadores pasaban constantemente de un equipo a otro. No había fidelidad, no había arraigo. La camiseta, los colores, todo dejaba de importar. En cuanto a lo de que haya pocos goles, una baja tasa de reforzamiento hace que la expectativa permanezca activa prácticamente durante todo el encuentro. Cada ataque mantiene abierta la posibilidad de que aparezca una consecuencia extremadamente valiosa. Y esa incertidumbre resulta esencial desde la psicología del aprendizaje. No sabemos cuándo llegará el gol, ni siquiera si llegará. Precisamente, por ello, cada aproximación mantiene el comportamiento de observación, atención y anticipación tanto en los jugadores como en los espectadores. Pero tampoco nos equivoquemos, el gol tiene que llegar de vez en cuando. Si no llegase nunca, todas esas conductas irían extinguiéndose. Pero como sí suele llegar, se produce un reforzamiento intermitente que engancha notoriamente. Insisto en que esto no es exclusivo del fútbol, pero sí es una faceta a señalar dentro del mismo. De hecho, casi todo en la vida funciona por reforzamiento intermitente, no estamos descubriendo nada. Esto es obvio. Pero dentro de esa intermitencia, ya que no estamos en condiciones de laboratorio, en la vida real, dentro de esa intermitencia hay grados. Hay fenómenos que disponen de un programa de reforzamiento mucho menos intermitente. Igual, todo esto lo podemos también extrapolar, puede ocurrir con las relaciones. Todas las relaciones son intermitentes en sí. No siempre la otra persona se va a comportar como creemos. No siempre vamos a obtener los reforzadores que buscamos. La otra persona está afectada por una serie de variables de las que muchas veces no somos conscientes. Y esas variables pueden perturbar el comportamiento que tiene con nosotros, las consecuencias que obtenemos nosotros en nuestra interacción con esa otra persona. Entonces, no siempre la otra persona se va a comportar como creemos, insisto. No siempre vamos a obtener los reforzadores que buscamos. Pero sí es cierto que aquellas que cuentan con un mayor nivel de intermitencia son relaciones que suelen enganchar más. Ahora bien, que esto no se utilice para justificar conductas negligentes dentro de la relación. No por escuchar esto ahora digas, pues me voy a comportar de esa manera intermitente para enganchar más a la otra persona. No, ya te digo, solo te va a servir a corto plazo. No es sostenible. Estas relaciones enganchan más o son más intensas, pero a largo plazo acaban siendo mayormente infructuosas. No obstante, con el fútbol obviamente hay elementos distintivos que sí permiten un funcionamiento largoplacista. Inclusive, el fútbol posee otra característica poco habitual. El resultado permanece abierto durante casi todo el partido. En deportes donde la puntuación aumenta constantemente, llega un momento en el que la diferencia entre ambos equipos hace relativamente predecible el desenlace. Esto, por ejemplo, he de decir que sí lo hicieron bien en la Kings League. Los partidos siempre permanecían abiertos. En fútbol, en general, incluso cuando un equipo domina completamente el juego, un único error, un rebote o una acción aislada pueden modificar el resultado. Es decir, el sistema mantiene una elevada incertidumbre hasta los últimos minutos. Funcionalmente, esto significa que la atención rara vez entra en extinción antes del final del encuentro. A ello se suma una enorme densidad de respuestas relevantes, aunque solo haya 1 o 2 goles. Constantemente, aunque solo haya 1 o 2 goles, se producen conductas con valor funcional. Un regate, un robo, una parada, un pase filtrado, un córner, una falta peligrosa o un disparo al poste. Muchas de estas acciones están condicionadas y funcionan como reforzadores en sí mismos. No es indispensable que llegue el gol, no constituyen el objetivo final,
pero adquieren valor porque históricamente han predecido a consecuencias importantes o han generado por sí solas un valor reforzante relevante. El espectador puede aprender que un córner puede anticipar a un gol, que un contraataque puede acabar en una ocasión clara o que una falta cerca del área incrementa la probabilidad de marcar. En otras palabras, el propio juego está repleto de estímulos discriminativos que mantienen continuamente la expectativa y de pequeñas acciones que ya son suficientemente reforzantes en sí mismas. Existe, además, otra característica especialmente interesante. El fútbol exige una enorme inversión temporal para obtener consecuencias muy aparentemente escasas. 90 minutos de juego pueden decidirse por una única acción que dura apenas unos segundos. Desde un punto de vista funcional, eso encuentra una enorme cantidad de valor reforzante en acontecimientos extremadamente breves. No celebramos únicamente el gol, celebramos todo ese tiempo invertido esperando a que ese gol llegara. Cuanto mayor ha sido la espera, mayor suele ser el impacto emocional de la consecuencia. Y quizá haya incluso un último aspecto que suele pasar desapercibido. El fútbol combina de manera muy equilibrada habilidad y azar. La habilidad importa muchísimo, los mejores equipos tienden a ganar más a largo plazo, es innegable, pero el azar nunca desaparece por completo. Un rebote, una lesión, una decisión arbitral o un balón que golpea el poste pueden alterar el desenlace de un partido. Esa mezcla hace que el juego nunca sea completamente predecible ni completamente aleatorio. Si todo dependiera del azar, perderíamos interés. Si todo dependiera únicamente de la habilidad, muchos partidos quedarían decididos demasiado pronto. El fútbol se sitúa, casi de manera perfecta, en ese punto intermedio donde la incertidumbre permanece viva sin dejar de percibirse como un deporte justo. Mismamente, en la Fórmula 1, por poner un ejemplo, casi siempre sabemos quiénes van a ganar, y la Fórmula 1 tiene un gran séquito de acólitos. Hay mucha gente a la que le encanta la Fórmula 1, pero desde luego no es comparable al fútbol. En otros deportes, más de lo mismo. Muchos no tienen esta característica, este rasgo tan peculiar con el que sí cuenta el fútbol. Quizá, entonces, el éxito del fútbol no resida únicamente en la cultura que ha construido a su alrededor, aunque yo sí que creo que es el gran elemento diferenciador. Pero bueno, quizá el propio diseño del juego ya contiene una arquitectura de contingencias extraordinariamente eficiente, para mantener la atención, la expectativa y la implicación emocional durante largos periodos de tiempo. Después, la cultura hizo el resto, pero probablemente si el juego no hubiera estado tan bien confeccionado desde el punto de vista funcional, nunca habría llegado a convertirse en el mayor fenómeno deportivo de la historia. No lo sé, no lo tengo claro, y quizá nunca lo sabremos. Capítulo 3. El valor de lo simple. Existe otra propiedad del fútbol que rara vez se tendrá en cuenta en un análisis y que probablemente haya contribuido enormemente a su expansión cultural. No se trata de un fenómeno social, sino de una característica inherente al propio diseño del juego: la extraordinaria economía estimular con la que organiza la interacción entre el organismo y el ambiente. Desde una perspectiva conductual, cualquier conducta depende de la capacidad del organismo para discriminar las contingencias presentes en el contexto, sea de manera consciente o inconsciente. Cuanto más ambiguo resulta un ambiente, mayor historia de aprendizaje requiere para responder eficazmente ante él. El fútbol, sin embargo, presenta una estructura estimular excepcionalmente transparente. El organismo apenas necesita experiencia previa para identificar cuáles son los estímulos relevantes, cuál es el objetivo de la interacción y qué consecuencias siguen a cada clase de respuesta. La relación funcional entre conducta y consecuencia aparece delimitada con enorme claridad desde el primer contacto con el juego. Para que nos entendamos, que el fútbol, con solo verlo, cualquiera lo entiende, que no tiene mucho misterio. Obviamente, a lo mejor una persona ajena al mundillo, pues a lo mejor no sabe lo que es un fuera de juego, pero no es difícil que lo pille rápido. Las reglas del fútbol son simples y fácilmente transmisibles de manera universal. Sin embargo, la verdadera virtud del fútbol no reside únicamente en esa accesibilidad inicial. Lo realmente interesante es que esa simplicidad perceptiva convive con una enorme complejidad funcional. A medida que aumenta la historia de aprendizaje del individuo, también lo hace el número de estímulos que adquieren control sobre su conducta. Un espectador sin experiencia discrimina únicamente las consecuencias más evidentes: un gol, una falta, un disparo o incluso un fuera de juego. En cambio, un jugador experimentado o un entrenador responde diferencialmente ante configuraciones estimulares muchísimo más complejas. Ocupaciones racionales del espacio, superioridades posicionales, coberturas, líneas de pase, orientaciones corporales, mecanismos de presión o patrones tácticos que para un observador inexperto simplemente no existen desde un punto de vista funcional. En otras palabras, el propio ambiente deportivo va adquiriendo progresivamente nuevas propiedades discriminativas conforme aumenta el repertorio del individuo. No cambia el partido, lo que cambia es más bien aquello que el organismo es capaz de discriminar y por tanto las contingencias que regulan su comportamiento.
Desde el análisis funcional, esto supone una ventaja extraordinaria, ya que el mismo juego continúa generando nuevas oportunidades de aprendizaje, incluso después de miles de horas de exposición. Quedémonos con esta idea. El fútbol se ve simple, aunque luego no lo sea tanto. La fricción o barrera de entrada es pequeña, aunque luego el embudo vaya expandiéndose. Esta característica convierte al fútbol en un sistema especialmente eficiente desde el punto de vista adaptativo. Presenta un umbral de entrada extremadamente bajo, permitiendo que prácticamente cualquier persona pueda comenzar a interactuar con él sin apenas entrenamiento previo. Pero, simultáneamente, ofrece un potencial de complejidad prácticamente inagotable. Muy pocos contextos consiguen combinar ambas propiedades con tanta eficacia. El mismo conjunto de contingencias resulta funcionalmente válido para un niño que acaba de dar su primera patada a un balón y para un entrenador profesional que lleva décadas refinando su repertorio discriminativo. Precisamente por ello, el fútbol posee una enorme capacidad para mantener la conducta a lo largo del tiempo. El aprendizaje no alcanza fácilmente un techo, ya que el ambiente continúa proporcionando nuevas relaciones funcionales susceptibles de ser discriminadas. Desde una perspectiva conductual, el juego mantiene permanentemente abierta la posibilidad de ampliar el repertorio del individuo, favoreciendo que la interacción con el mismo contexto siga resultando reforzante incluso tras años o décadas de experiencia. Capítulo 4. Los niños quieren ser como sus superhéroes. Hemos hablado largo y tendido de cómo la conducta humana se mantiene, por moldeamiento, por consecuencias, por reglas, por modelado. Sí, necesitamos modelos, referentes que guíen nuestra conducta, que nos indiquen qué será reforzado, qué será castigado, qué nos conviene o qué no nos conviene tanto. Hay otro aspecto del fútbol que suele pasar desapercibido y que probablemente haya desempeñado un papel decisivo en su enorme expansión. Desde muy pequeños, el fútbol no solo se presenta como un juego, sino como un conjunto de modelos de conducta asombrosamente potentes. Esto evidentemente cuenta con una brecha de género, al menos en la actualidad. Es decir, los modelos de conducta son más predominantes para el hombre. Con asiduidad, las mujeres encuentran esos modelos o referentes en otros espacios, pero por diferentes motivos, no tanto en el deporte rey. Los seres humanos aprendemos una parte muy importante de nuestro repertorio, simplemente observando a otras personas. Ya lo decíamos, no necesitamos experimentar directamente todas las consecuencias para incorporar nuevas conductas. Basta con observar qué hacen otros, qué resultados obtienen y especialmente cómo responde el entorno ante ellos. El aprendizaje vicario u observacional, popularizado por el psicólogo Albert Bandura, constituye uno de los mecanismos más eficientes para transmitir repertorios conductuales de una generación a otra. Y el fútbol representa uno de sus mejores ejemplos. Pensemos en un niño de 5 o 6 años. Antes incluso de comprender la complejidad táctica del deporte, ya conoce los nombres de los grandes jugadores, imita sus celebraciones, quiere llevar sus botas, su camiseta o su dorsal, y reproduce en el patio de colegio los mismos gestos que ha visto realizar cientos de veces en televisión. Mismamente, habrá muchos niños que de repente metan un gol en el colegio y hagan un ¡shuu!, como haría Cristiano Ronaldo. Ese niño no está simplemente jugando al fútbol, está aprendiendo qué conductas son admiradas, cuáles generan reconocimiento social y qué tipo de persona merece ser imitada. Importante, muy importante, que nos quedemos con que lo está aprendiendo desde una edad muy temprana, lo cual implicará un arraigo enormemente férreo de las conductas en cuestión. Los futbolistas, para muchas generaciones, se convierten en modelos, en superhéroes, porque las consecuencias que observamos sobre ellos resultan enormemente reforzantes. Reciben admiración, prestigio, reconocimiento, éxito económico y una atención social prácticamente constante. Esa exposición repetida hace que muchas de sus conductas adquieran valor para quienes las observan, aumentando la probabilidad de que sean imitadas incluso antes de haber sido reforzadas directamente en la propia persona. Y encima se abre una idea prácticamente inexorable que cambia todo. El fútbol es un deporte que con pocos recursos puede llegar a practicarse, de nuevo el valor de lo simple. De ahí que muchos futbolistas vengan de senos poco acomodados, de hogares que incluso buceaban en la pobreza. Volviendo al ejemplo de la Fórmula 1, difícilmente un chaval sin recursos va a poder llegar a ser piloto de Fórmula 1. Tiene que ser extremadamente bueno. Tiene que contar con padrinos o con mecenas. Sin embargo, una pelota cuesta poco. Una cancha de fútbol puede montarse en casi cualquier lugar. De nuevo, la simpleza y universalidad del juego, ese valor de lo simple, ese valor de lo común, ese valor de lo universal, lo hacen determinante. Y no solo eso, sino la vasta infraestructura que urde al fútbol desde niveles amateur hasta niveles profesionales. Viajemos a China un momento. Teletransportación. En China no existe una gran tradición futbolera,
Hace unos cuantos años intentaron inculcarla y establecerla en la sociedad, pero fracasaron, invirtieron millones de euros, crearon una Superliga, ficharon a algunas de las grandes estrellas del mundo occidental, jugadores como Tevez, como Hulk, Drogba, Oscar, Anelka, Mascherano, Lavezzi, jugadores que habían triunfado en las mejores ligas del mundo, pasaron a tener contratos ultramillonarios y jugar para ligas chinas de mucho menor nivel. Con esto, los chinos pretendían generar modelos de conducta, atraer capital y atención. Pero, ¿por qué no lo lograron? A priori, aparentemente todo encaja dentro de esta idea de forjar modelos de conducta, de tener referentes y atraer la atención sobre ellos. Fundamentalmente, me atrevería a decir que su fracaso se debió a que invirtieron muchos recursos en la élite, pero muy pocos en tejer una infraestructura donde miles de personas participaran del deporte. En España, Italia, Francia, Alemania, en muchos países occidentales, sí se cultiva también esa base. No solo vemos una gran liga, una gran élite que todos admiran, sino que la mayoría de chavales o chavalas desde pequeños nos apuntamos a algún club. Yo, por ejemplo, no he llegado a ser profesional, pero he competido en la liga federada de mi ciudad, de mi provincia, de mi comunidad autónoma, he cosechado títulos dentro de esas más pequeñas categorías, he tenido esas oportunidades. Hay pabellones, estadios, canchas públicas, hay ligas federadas o completamente amateur, hay muchas oportunidades de espacio para que el deporte se desarrolle haciendo partícipe a todo el mundo. No solo de un modo indirecto, como espectadores, sino también con el sueño, un sueño muchas veces trasnochado, de ser ellos las superestrellas que metan el gol que dé un mundial a su país. Incluso personas que ya saben que por su edad o rumbo de vida no van a llegar a ser profesionales, siguen poniéndose el disfraz de sus antiguos superhéroes para jugar pachangas los miércoles en el pabellón de su pueblo. Quizá no metan ese decisivo gol en el mundial, pero sí pueden sentirse el centro de atención de todo el vecindario al ganar el torneo de verano de su pequeña localidad. En definitiva, la infraestructura gradual y la accesibilidad son claves para que los modelos de conducta dispuestos en la élite sean verdaderamente modelos que guíen la conducta de quienes observan en la distancia y emulan sus pasos. Una conducta no se mantendrá si nunca encuentra el refuerzo necesario, si nunca encuentra la disposición para materializarse. Tener una pelota es fácil. Jugar en el club de tu pueblo es accesible. Poner un par de piedras en el firme y jugar con un envase de Actimel en el recreo del colegio es algo que todos podemos llegar a hacer. Sin embargo, comprar un car para practicar el pilotaje y llegar a ser como Fernando Alonso solo es algo a la altura de muy pocas familias. Pero el aprendizaje no termina ahí. La propia cultura contribuye a consolidar esos modelos desde edades muy tempranas. Padres que celebran un gol con sus hijos, partidos vistos en familia cada fin de semana, cromos coleccionados, videojuegos, los recreos en el colegio que comentaba o conversaciones entre amigos forman parte de una historia de aprendizaje que sitúa al fútbol en una posición privilegiada respecto a otras actividades. Poco a poco el niño no solo aprende a jugar, sino también a valorar ese juego, a admirar a quienes destacan en él y a incorporar ese repertorio como una meta personal deseable. Una meta a la que pocos llegan, pero a la que tampoco hace falta llegar sí o sí. No tienes que alcanzar la cúspide para que tu conducta se refuerce. Ya digo, existen múltiples ligas, divisiones o espacios para poder poner en práctica todo este juego. Con el paso de los años, muchos abandonarán la idea de convertirse en futbolistas profesionales. Sin embargo, el valor funcional que el fútbol ha adquirido rara vez desaparece por completo. Incluso cuando ese objetivo deja de ser realista, el repertorio construido durante la infancia permanece activo. Seguimos viendo partidos, recordando jugadores, comentando jugadas, echando pachangas o sintiendo admiración por quienes ocupan ese lugar que en algún momento muchos imaginaron para sí mismos. Quizá esa sea una de las grandes fortalezas del fútbol. No solo consigue que millones de personas disfruten de un deporte, consigue que, durante una buena parte de la infancia y adolescencia, por supuesto, millones de personas quieran formar parte de él, ya sea profesionalmente o no. Y cuando un contexto logra organizar una historia de aprendizaje tan temprana, tan intensa y tan compartida culturalmente, sus efectos suelen mantenerse mucho después de que el juego haya terminado. Podría seguir enumerando razones por las que el fútbol domina el mundo, pero creo que por hoy es suficiente. Hay razones psicológicas diversas, y muchas otras tan o más relevantes que también trascienden a la psicología. Para terminar, simplemente contemos algo curioso. Tras terminar el Mundial, las solicitudes de terapia se dispararon en muchos países del mundo. ¿Por qué crees que esto pudo llegar a suceder? Probablemente porque durante ese mes que duró el Mundial, el fútbol y todo lo que rodea este fenómeno hicieron que muchas personas olvidaran sus problemas, pospusieran su dolor, obviaran sus crisis existenciales, pero en el momento en el que Rodri levantó para España la Copa del Mundo
y millones de personas pusieron cierre a la experiencia para volver a su cotidianidad, el cielo retornó su color gris atormentado. Los seres humanos no tenemos respuesta a la mayoría de preguntas, no tenemos solución a la mayoría de problemas, y tendremos que seguir buscando pasiones mundanas con las que entretenernos en nuestros días para que la existencia no nos desborde. La vida es muchas veces un vacío surrealista, un sinsentido experiencial, una duda existencial que carcome las retinas mientras oteas fijamente el gotelé y tratas de desentrañar el absurdo más insondable. Así que encontrar un rumbo, por banal o fútil que parezca, puede ayudar a sobrellevar cada jornada y dar el impulso necesario para construir una vida. No necesitas sí o sí un legado, ser el ente más productivo del sistema, ganar el máximo dinero o amasar las experiencias más inefables. Probablemente para tener una existencia apacible lo que necesitas es encontrar porqués, pertenecer, compartir, urdir unos valores y seguir permitiendo que tus pasiones de vez en cuando invadan tu vida, por irracional que se vea desde la atalaya de terceros, por intrascendente que sea la actividad a la que dedicas tu tiempo, tus alegrías, tus ganas y tus descontentos.